cuando son exactamente las 10 de la mañana con 10 minutos, completamente en vivo. Partimos desde las 8 de la mañana y estamos contigo hasta la 1 de la tarde en este viernes, terminando esta semana, recibiendo septiembre y ¿sabes qué? Teniendo conversaciones importantes e interesantes. Conversaciones necesarias, absolutamente, que tenemos que tener como país, como sociedad y también de manera personal. La verdad es que cada vez que nos sentamos en estos sillones aprendemos, compartimos, pero nuestra intención básica es que usted también pueda comunicarse con nosotros y preguntarnos si hay alguna duda que usted tiene. Puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp al más 569-6253-2873, porque hay preguntas que muchas veces no nos atrevemos a hacer y la verdad que esta es la oportunidad. La instancia. No hay ninguna pregunta tonta, porque queremos acercar los temas que parecen quizás muy complicados, como el que vamos a abordar hoy, y que habla de la energía, que habla de este nuevo petróleo, que habla también de la inversión que tiene nuestro país al respecto. Y por eso estamos con un tremendo invitado. Él es el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Sebag. Bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación y efectivamente poder explicar lo que estamos viviendo como sector energía, que creo que todos tenemos cierta conciencia de que la energía es esencial para la vida. O sea, la electricidad, que es lo que producimos como generadora, es totalmente cotidiano, lo tenemos tan internalizado desde la propia televisión, los usos en la casa, pero también es esencial, por ejemplo, para los hospitales, lo que significó la pandemia. Pero todavía la energía eléctrica, si bien es tan esencial para la vida cotidiana, no es la principal fuente de energía del mundo. De hecho, es bastante menor comparado con, por ejemplo, el petróleo, que mueve los autos, mueve los camiones, que todavía sigue siendo los aviones, los barcos. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, y en Chile, que es uno de los países líderes en esto, tiene que ver con cómo transitamos radicalmente de que llevamos 200 años como humanidad quemando combustibles fósiles. Sí. Partimos quemando, ¿no es cierto?, en el siglo XIX el carbón, los trenes a vapor antiguos, los vapores, los barcos. Después el petróleo apareció, ¿no es cierto?, que empezó a mover el mundo a una velocidad y una escala nunca antes vista. De hecho, la humanidad hoy día quema combustibles fósiles al año, lo que en la naturaleza se demora como 1 millón de años en producir cuando caen los árboles, las hojitas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Es que además está generando un efecto en el planeta, que es el cambio climático y que se está transformando en una crisis climática. Claro. Producto de nuestro consumo y nuestra adicción a estos combustibles fósiles. Y lo que estamos viendo ahora es una transición de dejar de hacer eso y de aquí a los próximos 20, 30 años, yo lo digo en simple, dejar de quemar cosas, dejar de quemar petróleo, dejar de quemar carbón, dejar de quemar leña, que si bien es renovable, contamina las ciudades del sur de Chile como la principal fuente. Y la electricidad y las fuentes renovables de cómo lo producimos aparece como la gran oportunidad. Una tremenda oportunidad. Claudio, estamos entendiendo el proceso muy bien explicado por ti. Sin embargo, me gustaría conocer un poco también y que nuestros televidentes conozcan los alcances y qué es la organización que tú representas, que es Generadoras de Chile. Generadoras de Chile es un gremio empresarial que reúne a los productores de energía eléctrica. En Chile hay cientos de productores. En el caso, nosotros reunimos a 17, que son los principales en Chile, y que hoy día están con una cartera de inversión precisamente en la transición a estas energías renovables, invirtiendo a una escala y a una velocidad inédita para Chile en energía solar, en energía eólica, en almacenamiento, que son hacer en baterías, guardar la luz eléctrica cuando a la noche no hay sol, y a su vez tal producir desde esta energía renovable un nuevo energético que está apareciendo, que se conoce como el hidrógeno verde. Pero históricamente nuestras empresas son las que producen la electricidad que llega a nuestros hogares, pero llega desde la producción, se transmite por estas líneas de transmisión que recorren el país y finalmente llegan a las ciudades a través de las empresas distribuidoras, que son otro tipo de empresas. Nosotros somos los productores de energía eléctrica en Chile. Claudio, bueno, esta industria o esta industria de generación se está comprometiendo con una inversión de $23 mil millones para proyectos que ya están en curso o nuevos proyectos que tienen que ver un poco con esto, ¿no? O sea, nos explica un poco esta inversión, qué es lo que abarca. Bueno, aquí vemos algunas de las imágenes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, vemos el proyecto Cerro Dominador, que es un proyecto que a través de, en el desierto de Atacama, al interior de Antofagasta, a través de decenas de miles de espejos que se ven en esa imagen, proyecta el sol contra una torre
que es de la altura de los que han visto el Costanera Center en Santiago, del mismo tamaño, en medio del desierto, y permite acumular el calor del sol, que en el desierto de Atacama es el desierto del mundo con más sol del mundo. Eso es una riqueza de Chile. Y producir energía eléctrica en la noche, con la luz del sol. Guarda el calor del día para la noche. Este es un ejemplo, y este tipo de proyecto es el que ya está operando. Acá vemos otro proyecto que usa el calor de la tierra, la geotermia, y lo produce electricidad. Nuestras grandes riquezas como país son contar con muchas fuentes renovables y, por otro lado, una suerte, en cierto modo, de no ser un país que tenga muchos combustibles fósiles, que han sido los combustibles del siglo XIX y siglo XX. Y este anuncio de inversión que tú me preguntas tiene que ver con justamente un compromiso de nuestra industria en seguir impulsando esta transición energética para ir saliendo del carbón. Nosotros acordamos también salirnos de la producción de carbón, la hemos ido sacando de manera sostenible y reemplazándola por estas nuevas fuentes. Históricamente ha sido el agua nuestra fuente de generación renovable principal, y aparecen todas estas nuevas gracias además a la innovación tecnológica. Y esto requiere, para poder concretarla, obviamente no solamente el compromiso de nuestra industria, sino que una serie de otros desafíos que nosotros denominamos en la jerga técnica condiciones que habilitan esto. Esto requiere permiso. Claro. Requieren líneas que se traigan de distintos lugares, necesita que se gestione adecuadamente, que es una institución que se conoce como el coordinador, y requiere además, y tal vez en esta conversación lo más importante, que tal como la electricidad es una buena noticia para las ciudades, con los buses eléctricos, con los hogares que pueden, usando la electricidad, ser más limpios, todo, requiere que también sea una buena noticia para las comunidades donde se construyen los proyectos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que... Ese match, claro, de responsabilidad. Que este parque solar o esta torres eólicas, en la comunidad donde esto llega, se cree también no solamente inversión, sino que también lo que conocemos como un valor compartido, que produzca bienestar? Eso es como tal vez uno de los grandes desafíos que tenemos como industria. Que no se sientan, digamos, como atacados por estas nuevas construcciones, que tiene que ver un poco con la solución para ellos finalmente, pero convivir de pronto con grandes industrias es súper difícil, ¿no? Pecado. Una de las grandes ventajas, obviamente, de una industria renovable es que es inocua al medio ambiente en términos de que no está produciendo quemas de ningún tipo de combustible. También son bastante tranquilas en el sentido que tienen poca movimiento, no es que requieran permanentes movimientos de camiones. Una vez que están en obras, operan de manera bastante autónoma. Pero evidentemente la luz eléctrica se produce en una parte y a la velocidad de la luz se va con las líneas a una ciudad donde se consume, aquí donde estemos, ¿no es cierto?, lo consumimos en nuestros hogares. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y ahí el trabajo con las comunidades es central. Tempranamente conversar con las comunidades para que conozcan las tecnologías, que son tecnologías inocuas en términos humanos, que podamos ser parte juntos de construir los proyectos que generen con otros actores, los municipios, con los gobiernos regionales, a veces con otras empresas o con diversas comunidades, valor en los territorios. Yo creo que eso es súper esencial y crear no solamente inversión para Chile, y que es esencial para esta transición energética, sino que también que sea una buena noticia, que sea una noticia para las comunidades. Claro, una buena noticia. Esta transición energética también requiere de muchos costos, como esta inversión, pero en términos a la persona que está en su casa, ¿le va a afectar en términos económicos esta transición? Bueno, eso es una pregunta fundamental. ¿Cómo nosotros logramos ir pudiendo ofrecer a la ciudadanía, a la sociedad, que la electricidad compita con lo que más energías que consumimos? Las principales energías que la familia consume son todo lo que se usa para transportarse, claro, ya sea las familias que tienen un auto, o el diésel, por ejemplo, el principal consumo de Chile, o a través de las cosas que compramos. O sea, el transporte. ¿Cómo podemos con la electricidad ir desplazando el transporte? Y eso requiere que sea un costo competitivo. La otra principal fuente de energía que requieren las familias es el calor. Nosotros, sobre todo, ¿no es cierto?, hacia el centro-sur de Chile, calefaccionar las casas es a veces el 50%, a veces el 80% de la energía que las familias consumimos. Entonces, ¿cómo eventualmente la electricidad puede desplazar la leña, puede desplazar la parafina, que son mucho más contaminantes y que afectan al final la vida cotidiana? O sea, en ciudades Temuco, Chillán, Osorno, incluso Coyhaique, que son de las ciudades más contaminadas de Chile en los inviernos, ¿cómo podemos ofrecer que la electricidad sea en precio, en costo, accesible, competitivo, y que la tecnología, por ejemplo, los split calefactor que se usan para climatizar, puedan competirle a la histórica clásica estufa leña o la estufa parafina? Ese es el desafío
que tenemos como sociedad, hacer que sea accesible y a su vez no contaminante. Que sea viable. Que sea viable, exactamente. Sí. ¿Cómo están las empresas cuando se reúnen, digamos, y empiezan a pensar en esta inversión de 23 mil millones de dólares? ¿Están un poco reacias? ¿Hay algunas que no quieren ingresar, digamos, al grupo? ¿O ha sido difícil poder encantar finalmente a las empresas? Uno ve que en el mundo y en Chile ha sido reconocido por ser uno de los líderes en inversión en energías renovables. No solo por el hecho de tener sol, tener viento, tener hidroelectricidad, sino que porque además hemos sido un país abierto a la inversión extranjera, con un mercado muy competitivo, abierto al talento extranjero, abierto a la innovación. Cada vez que hay una nueva innovación, una torre eólica, un nuevo panel solar o una nueva tecnología de almacenamiento, hemos sido capaces de atraerlo muy rápido a nuestro mercado. Pero también somos un país que hemos tenido una tradición de buenas políticas públicas. Entonces, los inversionistas confían en Chile y así lo han demostrado. Y este mismo paquete de inversión, que es parte del compromiso de la industria, requiere obviamente como contraparte, y vuelvo sobre este punto, que también haya una alianza público-privada en, por ejemplo, lo que se conoce como la permisología, que tiene que ir a una escala y una velocidad distinta, porque la urgencia climática el año pasado hizo que Chile tuviera el año más seco en nuestra historia. Y estamos viendo todas las noticias del mundo todos los días. O sea, si el planeta y el mundo, y Chile podrá ser un país pequeño, pero puede ser un ejemplo para el mundo, por un lado, pero además un productor de muchos de los bienes que el mundo necesita. Claro. Somos el principal productor de cobre del mundo. Somos de los principales productores de litio del mundo. El litio permite para guardar la energía, la electricidad. Podremos producir hidrógeno verde, que es empaquetar esta energía eléctrica renovable y exportarla al mundo para que el mundo pueda dejar de usar petróleo en sus usos. Entonces Chile tiene una oportunidad y el mundo necesita a Chile. Pero a su vez nosotros necesitamos del mundo, necesitamos de esta inversión. Entonces nosotros vemos que esto, en esta alianza público-privada, significa que el Estado, en trabajo con las comunidades, de resolver los temas de permiso a una escala y una velocidad inédita. Y eso es un poco el desafío que nosotros visualizamos como industria. Y nosotros estamos entusiasmados porque además el tiempo, la urgencia así lo piden. O sea, el clima está cambiando y nosotros tenemos una oportunidad como humanidad de resolverlo ahora. Pero no podemos seguir esperando. Si no fuera Chile que tome esta oportunidad, que tome esta bandera de lucha, porque sabemos que estamos contra el tiempo, ¿ves a otro país, otro lugar que podría tomar esta supremacía? Bueno, yo creo que, primero que nada, el trabajo climático y el trabajo de la transición energética es un trabajo del mundo. Chile es uno más. O sea, aquí ojalá todos nos subamos a esto. Chile tiene ventajas, eso sí, evidentes, como el sol de Atacama, que es único, o los vientos de la Patagonia, que son únicos, producto de la cercanía con el Antártico, y nuestro océano Pacífico, que no sé qué le puso el nombre, porque es bien poco pacífico. Entonces, nos da mucho viento, y además tenemos una cordillera, los Andes, que nos permite, ¿no es cierto?, que las aguas que bajan de la cordillera, y además tenemos geotermia, el calor de la tierra, tenemos 60 volcanes activos en Chile. Entonces, Chile está súper bien posicionado. ¿Cuál es nuestra desventaja? Estamos lejos del mundo, físicamente. Pero en la medida que podemos empaquetar esta energía eléctrica en hidrógeno verde, podemos eventualmente compensar nuestra distancia con el mundo gracias a nuestras ventajas en presencia renovable. Y localmente propio para Chile también tenemos que hacer que esto sea una buena noticia. O sea, nosotros ser los propios líderes. Y de hecho Chile, yo creo que no sé si mucha gente lo sabe, Chile es uno de los países después de China con más buses eléctricos. Y el bus eléctrico además es una oportunidad porque lo usa mucho más gente que los autos eléctricos. O sea, la ciudadanía, y ya lo estamos viendo no solamente en Santiago, sino en ciudades regionales, cada día más buses eléctricos que van a transformar la manera como las personas nos movemos. Y eso también es parte de esta transición energética, cómo dejamos de usar el petróleo para movernos y así también tener ciudades más limpias, con aire limpio. Y eso es parte de lo que nosotros como Chile tenemos. Vuelvo sobre el cobre, esencial para los motores eléctricos, el litio, esencial para las baterías. Claudio, finalmente el objetivo de esta transición energética será que Chile por lo menos saque estos combustibles fósiles, ¿verdad? Y esté con 100% con estas energías renovables. ¿Ese es como el objetivo final en algún momento? El objetivo central es lograr un concepto que se conoce como la carbono neutralidad, que suena un poco complejo, pero quiere decir que la naturaleza y los árboles, las plantas, sacan del aire carbono, que es el que genera este gas de efecto invernadero, que es el que nos está cambiando el clima, y que la humanidad en los últimos 200 años ha llenado la atmósfera de CO2, de carbono.
Lo que tenemos que lograr es que logremos reequilibrar la naturaleza. Okay. Ese es el gran objetivo país y el gran objetivo planeta. Si no hacemos eso de aquí al 2040, 2050, vamos a aumentar la temperatura, como todo invernadero, ¿no es cierto? Como el invernadero de las plantas, por sobre temperaturas que sean tolerables. La meta es no superar 1,5 grados Celsius. Vamos ya en el límite de esa meta. Claro. Todos los que tenemos niños sabemos que tener 37 versus tener 39 grados centígrados es mucha diferencia. Entonces el planeta sufre lo mismo. La meta a tu pregunta es lograr eso, reequilibrar la naturaleza. Perfecto. Entre lo que emitimos y que la naturaleza sea capaz de absorber. Y eso implica también otra conversación. Nuestros bosques, usar nuestra naturaleza para poder también recuperar ¿no es cierto? El equilibrio natural. Sin duda que esta reunión y este compromiso de 23 mil millones de dólares para invertir en estas energías renovables va en el buen camino. Así es, y también esperemos que sea una buena noticia de Arica a Magallanes. Una excelente noticia y la verdad que lo mejor es poder haber entendido de manera tan didáctica y te agradecemos el poder acercarnos a estos temas, Claudio. Muchas gracias por la invitación y encantado cuando quieran poder seguir conversando de esto. Por supuesto que sí, lo vamos a dejar ahí agendado para que regrese Claudio y nos pueda contar mucho más sobre esto, que es tan interesante que debe haber mucha gente en su casa que no conoce, hay términos que no se manejan y entenderlos de una manera didáctica es muy beneficioso para todo nuestro público. Muchas gracias, Claudio.